Muy buenas noches, ¿cómo están? Soy el profesor Ricardo Romero, soy profesor de Historia y Geografía y en esta ocasión estamos con el curso de Geografía, quinto capítulo para los alumnos de cuarto año de secundaria. En este capítulo vamos a ver un tema muy interesante sobre el origen de los continentes. ¿Está bien? Para esto yo ya he elaborado un resumen para que se pueda entender mejor. ¿Está bien? Esto del origen de los continentes es muy interesante, es demasiado interesante porque acá podemos hacernos muchísimas preguntas sobre por qué el planeta Tierra tiene esa distribución, por qué actualmente pues están así, ¿no? América, Norteamérica, África, Europa, separados de esa forma, ¿no? Han habido bastantes estudios para darnos a entender de cómo es que se dio este origen de los continentes y vamos a ver tres teorías de ellas, algunas que se apoyan, otras que disciernen, ¿está bien? Vamos a ver entonces cuáles son. La primera de ellas que yo tengo acá, perdón, antes de entrar a ello, quería decirles que la epirogénesis es un concepto que nos da a entender cómo es que se da el proceso por el que se originan los continentes, ¿no? La epirogénesis es eso, ¿no? Epirogénesis, ¿no? El origen de los continentes, génesis que es origen, pues, ¿no? Origen de los continentes. Entonces, ese proceso de epirogénesis, ¿cómo se dio? ¿Cómo se dio ese proceso de pirogénesis para ver a los continentes actuales? ¿Ya? Tres teorías. La primera, la deriva continental. Deriva continental significa, como su propio nombre dice, ya los continentes comienzan a derivar, comienzan a flotar como que si se mueven por sí solos en el planeta, que está cubierto de agua. Así. Esa es la deriva continental. Vamos a entenderla mucho mejor con gráficos. Veamos primero qué es lo que dice. Autor, Alfred Wegener. Ya. Alfred Wegener, ¿qué cosa dice? Afirma que los continentes se formaron de un macrocontinente, o sea, un continente gigante, un macrocontinente, ¿ya? Primitivo, dice, llamado Pangea, ¿ya? Que comenzó a separarse hace 280 millones de años aproximadamente, ¿ya? Y también dice que ese macrocontinente estuvo rodeado por un océano llamado Pantalasa y un mar al cual le llamaron Tetis. Vamos a ver esto. Ahí está Pangea. Parece que Pangea se ha movido un poquito acá abajo. Veamos. Pangea, el término Pangea significa pan, toda, y gea, tierra. Toda la tierra. Ahí está. Toda la tierra. Aquí, según esta teoría, Pangea era todo esto. Parecía una letra C aproximadamente. Bueno, sí, una letra C. ¿Está bien? Que formaban todos los continentes y estaban unidos. Ya, ese era un macrocontinente. ¿Ya? Y Pantalasa era todo el mar que está ahí. Pantalasa también viene de dos vocablos. Pan, que es todo, y talasa, viene de talaso, que es mar o océano, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces todo el mar, toda la tierra. Pangea, Pantalasa. Y el mar de Tetis, del cual hablaba ahí arriba, es este pequeño cachito. Este es el mar de Tetis, que es un mar interior. Profe, así se llamaban. ¿Cómo es que los científicos saben que en ese tiempo se llamaban así? No, no, no. Así no es que ellos hayan ido con una máquina del tiempo y hayan ido y hayan preguntado a un dinosaurio, oye, ¿cómo se llama esto? No. Esos términos los ha puesto la ciencia para entender mejor, pues. Ya son términos científicos que actualmente se han creado para entender bien la historia geográfica de ¿ya? Entonces, así es, ¿ya? Pantalasa, Pangea, que es la Tierra, y el mar de Tetis. Bien, ahora, ¿qué cosa dice Alfred Wegener? Los continentes comienzan a separarse. El macrocontinente, que era Pangea, se quiebra y se parte al principio en dos. Veamos cuál es. La primera separación, Laurasia y Gondwana. Dice que para el norte hay un pedazo de tierra que va a derivar, al cual le llaman Laurasia, ¿ya? Porque está conformada también por Norteamérica, está conformada por Europa, por Asia y también por Groenlandia, que más adelante vamos a ver. Esa es Laurasia, ¿ya? ¿Y Gondwana qué cosa es? Gondwana es el pedazo de Pangea que se va a ir al sur. ¿Ya? Repito de nuevo, Pangea se quiebra por primera vez hace 180 millones de años en dos partes. Laurasia en el norte y Gondwana en el sur. ¿Está bien?
Ya, eso aproximadamente fue en el periodo del Triásico, cuando todavía pues estaban surgiendo los dinosaurios, se estaban desarrollando, ¿no? En el Triásico todavía. Segunda separación. La segunda separación ya es donde la Eurasia se va a quebrar y Gondwana también se va a quebrar. La Eurasia se fragmenta en esto: Norteamérica, Eurasia. Cabe recalcar que Eurasia es Europa-Asia, ¿ya? Y Groenlandia. Groenlandia, que es ese continente helado que se encuentra al norte, ¿no? Entre Norteamérica y Europa. Mientras que Gondwana se fragmentó en Sudamérica, en África, en la Antártica, en Australia y la India. La India. ¿Está bien? Veamos entonces. Esto se parte, dice, en dos. América del Norte se va al norte, pues, ¿no? Eurasia también al norte. Groenlandia también se va al norte. Sudamérica, África, estos se quedan en el sur. Y también se van a ir separando poco a poco, ¿no? Lo que vamos a ver aquí, en esta imagen, perdón, no, acá no, esta no era, eh, es en el libro, acá, es esa separación, ¿ven? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es que antes de una letra C, que antes era, se va a ir separando poco a poco, hasta que llega a tener esta forma, ¿no? Llega a tener esta forma. Esa es entonces, este, esa es entonces, digamos, la teoría de la deriva continental, ¿no? Los continentes van derivando y se van alejando poco a poco. No quiere decir que este movimiento de deriva continental se ha detenido. Según lo que dicen los científicos, cada año creo que se mueven continentes cada 2 centímetros, creo aproximadamente. O sea, es imperceptible, obviamente. Tú no vas a saber que estás alejado de Europa o que estás alejado de África 2 centímetros cada año. No, no, eso no se nota, pues no. Pero millones y millones de años que transcurran sí se va a notar. Entonces dicen que estos continentes, como se siguen moviendo, posiblemente por deriva continental van a unirse de nuevo, dando la vuelta al mundo, digamos así, ¿no? Y van a unirse de nuevo y van a formar un macrocontinente otra vez. Es una teoría pero bien interesante, bien loca, ¿no? Entonces, esa es la teoría de la deriva continental, ¿ya? Como les decía, la deriva continental continúa según esta teoría. Ahora vamos con otra teoría que nos dice que el origen de los continentes en realidad es de otra forma, dice. Ya, los continentes en realidad dicen que están así separados y que en algún momento esos continentes no es que van a dar la vuelta al mundo y se van a juntar en uno solo, no. Se van a destruir. Los continentes se van a ir destruyendo poco a poco. Y en medio de los mares van a ir apareciendo nuevas tierras que van a flotar y luego subirán a la superficie y serán los nuevos continentes. Esa es la teoría de la expansión de los océanos propuesta por Harry Hess. ¿Qué es lo que dice Harry Hess? Afirma que los continentes y los océanos flotan como balsas sobre el manto líquido, ya semilíquido, llamada la astenosfera. Recuerda que hay capas de la Tierra, nosotros lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Capas de la Tierra. Ya, el manto semilíquido, que vendría a ser el manto superior, la astenosfera, vendría a ser pues ese manto por donde flotan los continentes, ¿no? Y los océanos, ¿no? Y por eso que hay movimiento. Sin embargo, dice que esto también va a generar otra cosa. Va a generar que hayan movimientos de placas, unas que se chocan y otras que se alejan, unas que se expanden, unas que se separan. ¿Por qué? Porque los mares cada vez más se ensanchan. Les explico mejor así, ¿ya? Los fondos marinos, dice, los fondos marinos, al expandirse las zonas de los dorsales, dice, destruyen los bordes de los continentes, ¿ya? Los bordes de los continentes serían zonas de subducción porque están chocando con las placas, ¿no? Las placas tectónicas que están debajo de la Tierra comienzan a chocar. Y poco a poco, como chocan, van a ir destruyendo los continentes. Y hasta que al final no quedará tal continente. Pero eso sucede en las zonas de subducción, o también llamadas zonas de convergencia, porque convergen las placas tectónicas y chocan y se destruyen. Pero en otras zonas, donde son las zonas de divergencia, donde no chocan, sino más bien las placas más bien se separan, en esas zonas lo que está pasando es la creación de nuevos continentes, ¿ya?
Eso lo explico acá mejor. Ahí está. Estas son las zonas de divergencia, porque se separan, divergencia. ¿Y qué sucede en estas zonas de divergencia? Ustedes saben que debajo de estas capas de la Tierra hay lava también, que va a ir subiendo a la superficie ni bien tenga un canal por donde subir. Entonces, cuando las placas divergentes comiencen a separarse, lo que va a provocar entonces es que la lava del interior de la Tierra comienza a surgir. Y con el contacto con el agua, esa lava se va solidificando y va a ir creando montañitas. Cada año tras año, montañas y montañas que millones de años más adelante van a ser pues cordilleras gigantes y van a ser continentes. Eso es lo que dice Harry Hess. ¿Ya? ¿Y qué pasa con los océanos? Los océanos se expanden, pues. Como no ves que, imagínate, ¿no? Ahí está el agua, surge una presión que es la lava, y como es presión, va a generar que entonces los mares se vayan para ambos lados. Hay presión, ¿y en dónde van a chocar? En los continentes. Y los continentes se van a ir, digamos, se van a ir disgregando, ¿no? Poco a poco van a ir desapareciendo. Es así como explica él la teoría de la expansión de los océanos. En resumen, los continentes se van a ir desapareciendo y van a aparecer nuevos continentes donde actualmente están los grandes océanos. Otra imagen para que se entienda mucho mejor. Miren acá. Nosotros sabemos que aquí está Sudamérica, Norteamérica, África, Europa. Bueno, y Groenlandia. Ahora, según la teoría de la expansión de los océanos, en medio de los océanos hay cordilleras ya que están naciendo. Hay montañitas submarinas que son llamadas dorsales. Dorsales, perdón, me salió la Z española. No, dorsales. ¿Ya? Dorsales. Esas dorsales submarinas surgen porque es la lava que está saliendo debajo de la tierra y se está solidificando por el contacto con el agua. Y va a ir creciendo poco a poco, lo que va a generar que los océanos se expandan uno para el oeste, uno para el este, y van a ir chocando con los continentes. Provoca zonas de subducción por acá, y esas zonas de subducción van a ir destruyendo los continentes poco a poco, y se están destruyendo según esta teoría, ¿no? Y mientras esto va a ir creciendo, y aquí se van a generar continentes. Profe, pero dígame si hay alguna evidencia sobre ello. Si hay evidencia sobre ello, mira, observa. Aquí hay una cordillera. Y es la cordillera más grande que se encuentra ahorita en el fondo marino. La cordillera atlántica, o también llamada dorsal atlántica. ¿Ya? Aquí se están generando cordilleras. Estas son montañas, pero que no las vemos porque están debajo del mar, debajo del océano. ¿Está bien? Entonces, esto es, digamos, un continente bebé, digámoslo así, que va a ir creciendo poco a poco, se va a generar. Millones y millones de años después va a ser un continente. Y lo demás se va a ir desapareciendo por la expansión de los océanos. Acá no lo vemos, pero sí vemos una franja media blanca, si se dan cuenta. Porque lo que está un poco más claro significa que no tiene tanta profundidad. ¿Y por qué entonces no tiene tanta profundidad acá? Porque hay una cordillera. En cambio acá sí hay profundidad, acá sí, ¿no? ¿Ven? Eso es. Así es como explica Harry Hess su teoría de la expansión de los océanos. Ahora, la última teoría, que es esta de acá, la tectónica de placas, también es interesante y apoya bastante a la teoría de la deriva continental. Si tú recuerdas la deriva continental, Alfred Wegener decía que los continentes se están moviendo. ¿Y por qué? Primero, para saber esto, tienes que saber que abajo hay placas tectónicas. ¿Ya? Y eso lo va a apoyar esta teoría, pues, la teoría de placas tectónicas o tectónica de placas. ¿Ya? ¿Qué es esto? Dicen que lo que dijo Alfred Wegener de que los continentes se están moviendo, ¿ya? Es porque hay placas tectónicas que hacen esto posible, que hacen que se mueva esto, ¿ya? Lo proponen varios en realidad. A Harry Hess lo vamos a ver también acá, a Tucson Wilson y a Morgan Beard, ¿ya? La comunidad científica internacional. Profe, ¿por qué Harry Hess dijo al principio una teoría y después apoya a otra? Les explico, la ciencia es así. La ciencia es así. Propones algo, pero después cuando haces nuevos descubrimientos te das cuenta que de repente quizás el otro nuevo descubrimiento sea la verdad. Es así, la ciencia avanza verdades, errores, así, siempre. Entonces,
Harry Hess dice posiblemente eso también puede ser, ¿no? Comunidad Científica Internacional, la CCI, ¿está bien? ¿Qué es lo que propone? Esta teoría complementa la deriva continental. Afirma que la litosfera está formada por grandes fragmentos de placas tectónicas. Claro, si nosotros le sacamos todo el agua, ahí vamos a ver que son como enormes piezas de rompecabezas que forman el planeta Tierra. Esas son las placas tectónicas, ¿está bien? Y están en constante movimiento, continuo movimiento, dice, ¿no? Lo que además explica no solo la distribución de los continentes. O sea, esto no solamente explica que los continentes estén distribuidos de cierta forma, sino también explica por qué hay movimientos sísmicos. Ya sabemos que los movimientos sísmicos se originan porque hay choque de placas o roce de placas. ¿Ya? Roce de placas. También el magmatismo explica, claro, por qué hay volcanes. Esto es lo que provoca, ¿no? El magmatismo. El metamorfismo también, ¿no? El cambio del relieve, etc. Eso. Entonces, esta tectónica de placas como que ayuda a la deriva continental porque les dice, oye, los continentes se están moviendo, ¿sabes por qué? Porque debajo de los continentes, mira, ustedes observan un poco más claro, acá están los continentes. Ya, debajo de los continentes hay esto, ¿ah? Hay placas, hay enormes piezas de rompecabezas que unas se están juntando y otras se están separando. Acá, por ejemplo, mira, la placa de Nazca con la placa sudamericana están en constante roce. En constante roce. ¿Está bien? ¿Y esto qué genera cuando hay constante roce? Es como si tú juntaras tierra con otra tierra. La vas juntando, va generando cordilleras. Esto, la placa de Nazca y la sudamericana generan la cordillera de los Andes, pues. Mientras que si esta placa sudamericana, como se está moviendo para el lado oeste, y la placa africana más bien se va para el lado este, aquí hay una zona no de convergencia, sino de divergencia. Y por eso que acá genera la gran cordillera que nosotros hemos visto en el mapa, ¿no se acuerdan? Esta cordillera. Esa, ¿no? Entonces, por esa razón. Entonces, esta teoría de la tectónica de placas explica bastantes cosas interesantes. ¿Ya? Hay bastantes placas acá. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos a... bueno, creo que nada más, claro. Ahora vamos a ir al libro. En el libro hay algunas preguntas que nos van a hacer y que, bueno, creo que van a ser fáciles de resolver. Vamos a ir a las preguntas de la página 199. 199, 200 y 201, si no me equivoco. Ya. Ahí nos vamos a centrar, ¿está bien? Yo aquí ya había trabajado, pero vamos a entender las preguntas. La primera dice, ¿quién es el autor de la teoría de la deriva continental? Eso es facilísimo, ¿no? Alfred Wegener. 2. ¿Qué continentes formaron la Laurasia? ¿Se acuerdan después de que Pangea se quiebra en Laurasia y Gondwana? Ya, ¿quiénes conformaban la Eurasia? Norteamérica, Eurasia, que es Europa y Asia, y Groenlandia, pues, ¿no? Ahora, 3. ¿Quién sustentó la teoría de la expansión de los océanos? Harry Hess, ¿no? La habíamos visto también. Vamos con la 4. ¿En qué subcapa de la geósfera flotan las placas tectónicas? Según lo que había dicho la teoría de tectónica de placas y también habla... También la teoría de la deriva continental hablan sobre ello. Dice que hay un manto semilíquido, ¿no? Que se le llama astenosfera. Y ahí es donde flotan las placas tectónicas. Cuando flotan las placas tectónicas, ahí flotan los continentes, todo. Trabajando en clase. Trabajando en clase, dice, completa el siguiente mapa conceptual de las teorías sobre la formación de los continentes. Ya, completa el siguiente mapa conceptual con las teorías. Ya hemos visto 3 teorías. La deriva continental, de Alfred Wegener, la expansión de los océanos, por Harry Hess, y la tectónica de placas por la CCI. Acá no vamos a poner a todos porque no va a alcanzar. Ponemos la CCI, la Comunidad Científica Internacional. ¿Bien? Ahora vamos con la 2. Dice, marca verdadero o falso según corresponda. La geofísica estudia la geodinámica interna y externa. Allá. Geofísica tiene que ver con el movimiento de la Tierra. Geofísica, movimiento de la Tierra. Estudia la geodinámica interna y externa. Hay geodinámica interna, o sea, hay movimiento debajo de la Tierra
que son de las placas tectónicas para abajo. Y hay geodinámica externa también, ¿no? Que vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Cuál es eso? Entonces, la geofísica sí estudia la geodinámica interna y la geodinámica externa. ¿Está bien? B. La placa antártica está considerada como la más inestable. En realidad eso es falso porque la placa antártica es la más estable y eso incluso hasta en el libro lo puedes encontrar. Acá tienes las placas y cuando tú vas a la placa antártica te dice que es la más estable. La placa antártica, ¿por dónde está? Acá está. Esa es la más estable. ¿Ya? Ahí está. Considerada la más estable. Entonces, por eso que es falso, porque ahí dice inestable. Vamos con la C. La placa oceánica de Nazca choca con la placa sudamericana. Eso justo les acababa de decir, ¿no? Sí, es verdadero, porque forman la cordillera de los Andes. Ahí está, Sudamericana y la de Nazca chocan. ¿Está bien? Esta es la zona de convergencia. Bien, seguimos. La geodinámica interna se inicia desde el manto superior, no necesariamente desde el manto superior. No, la geodinámica interna, incluso que creo que habíamos visto desde la corteza terrestre, ¿no? Habíamos visto que sucede. ¿Recuerdan en la clase donde vimos las tres megacapas en la que se divide la Tierra, ¿no? En la corteza terrestre, el manto y el núcleo, ¿no? Es desde la corteza la geodinámica interna. Bien. La epirogénesis es el proceso que forma montañas y cordilleras. No, la epirogénesis es el estudio que se hace para entender el origen de los continentes, no de montañas y cordilleras, de los continentes. Entonces es falso. Ahora, 3. Completa el siguiente mapa conceptual sobre Pangea. A ver, ya sabemos que Pangea se divide en dos partes al principio. En el Triásico se divide en dos. Laurasia y Gondwana. ¿Ya? Recuerden que el periodo del Triásico, yo hablo así del periodo del Triásico porque es la época naciente de los... Más o menos, sí, es la época de los dinosaurios, ¿no? Junto con las épocas del Jurásico, el Cretácico, etc. Entonces, durante la época del Triásico se divide Pangea en Laurasia y en Gondwana. Ahí está. Dio origen Laurasia a ¿cuál? Norteamérica, Eurasia, ¿se acuerdan? Pero que es Europa y Asia, pues no, entonces por eso está así. Y Groenlandia. Y Gondwana se divide en 5: Sudamérica, África, Antártica, Australia y la India. Eso lo hemos visto nosotros en el tema, ¿no? Bien. Acá tenemos un geograma, que es facilísimo, porque acá dice, autor de la teoría de la deriva continental. Alfred, ya te está ayudando ya, Alfred Wegener. 2. Autor de la teoría de la expansión de los océanos. Harry Hess. No, ahí está. ¿Ves? Fácil. Teoría llamada de placas, dice. Tectónica de placas. La tercera teoría que vimos hoy. Los diferentes movimientos que afectan a la geósfera son estudiados por la interna. Habíamos visto un término, ¿no? Que era geodinámica interna, ¿no? Todos los movimientos que afectan a la geósfera, ¿no? Ahí está. La geodinámica interna. La primera fragmentación de Pangea ocurrió en el Triásico. Ahí está. Listo. ¿Ves? En el Triásico. Ahora vamos a las preguntas con alternativas. A ver qué tal nos va. La primera dice, capa también conocida como litosfera. La litosfera es la corteza, ¿no? La corteza. Según lo que hablaba, pues, la tectónica de placas. 2. Línea de mayor profundidad que se ubica entre la placa sudamericana y la placa pacífica. Ah, la placa pacífica, dice, ¿no? O sea, acá si nosotros observamos el mapa, la placa sudamericana, la placa pacífica dice que también aquí lo que va a generar en realidad son grandes hundimientos profundos en el mar. Zonas submarinas, pero bien profundas, que son como enormes bocas, que tienen más de 6.000, 8.000, creo, metros de profundidad. Esas son llamadas fosas, ¿está bien? Por esa razón que la han puesto fosa abisal. Bueno, eso es lo que provoca las fosas abisales. Bien, 3. La actividad sísmica en el Perú generalmente está localizada a lo largo de las márgenes de las placas. Allá. Dice que, ¿por qué hay actividad sísmica en el Perú? Porque tenemos placas que convergentes, que chocan, o divergentes.
convergentes, ¿cierto? Son convergentes porque chocan, están en constante choque, ¿no? Por eso sería la letra D. 4. La teoría de la tectónica, perdón, la teoría de la deriva continental se difundió a partir de la obra publicada en alemán de 1922. Sí. Su autor, ¿quién fue? Alfred Wegener, ¿no? El autor de la deriva continental. 5. A finales del Triásico, la Pangea se fragmentó en dos bloques continentales. ¿Cuáles son? La Eurasia y Gondwana, lo que hemos visto acá, ¿no? La Eurasia y Gondwana. 6. Es la placa cuya velocidad supera los 5 centímetros al año desplazándose en dirección este. Aquí hay un error. En su libro de repente deben de haber dos alternativas que digan americana. ¿Ya? Es que una de ellas está mal, pues. Porque la placa que tiene más de, o sea, se mueve más de 5 centímetros al año es la placa pacífica. ¿Ya? Entonces, o pueden cambiar la B o pueden cambiar la D. Les sugiero la D, ya que ahí ya lo he puesto, ya para que todos no se confundan. Cambian la D y le ponen pacífica, ¿ya? Porque ahí sí hay un pequeño error. 7. Son procesos que permiten la formación de los bordes continentales. ¿Ya? ¿Cuáles son los procesos que permiten la formación de bordes continentales? La epirogénesis, recuerden, ¿no? La epirogénesis, ¿no? La formación de los continentes, ¿no? ¿Cómo es que se forman los continentes? 8. Es considerada una de las placas más extensas que conforman la litosfera. Allá, la placa más extensa aquí, entre estas alternativas, es la pacífica. ¿Ya? La placa pacífica. 9. La dorsal mesoatlántica se ubica en la zona de... ¿Se acuerdan la dorsal mesoatlántica, no? Esta es la dorsal, o sea, la cordillera mesoatlántica. Se llama mesoatlántico porque está en medio del Atlántico. Medio Atlántico. Ya, ¿esto de acá es producto de qué? ¿Es una zona de qué? ¿De convergencia o es divergencia? ¿Se acuerdan que hemos visto ahí? Eso se forma por la lava que sale, ¿no? Porque hay placas que están en divergencia, están separándose. Entonces ahí la respuesta sería la letra B. Se ubica en una zona de divergencia. Y la última de todas, la 10. La zona en donde las placas tectónicas se separan y la roca fundida asciende, o sea, la lava, ¿no? Añadiendo materia nueva a cada placa. Ya. Eso es la cordillera oceánica, pues. No son zonas de reducción, de colisión, de transformación, de subducción tampoco, porque no es de choque, ¿ya? Es una zona de separación. Ahí es una zona de cordillera oceánica en expansión. Como esta, pues, ¿no? Esta es una cordillera oceánica en expansión. Se está expandiendo cada vez poco a poco. ¿Está bien? Entonces sería la respuesta la letra E. Oye, el tema no ha sido tan difícil. Bueno, lo que yo pienso. Pero sin embargo, si necesitas verlo otra vez, excelente, no hay problema. Te sugiero que si quieres lo veas. Bien, entonces hasta aquí hemos llegado hasta el tema número 5. La siguiente clase sería ya tema número 6, donde vamos a ver también otras cosas más con relación al movimiento de la Tierra. Bien, conmigo sería entonces hasta aquí nomás. Cuídate bastante, nos vemos.